tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Cántale al Señor Jesús. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te
también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. No sé si algunos de ustedes no están al tanto de lo que está pasando. Fíjense la pregunta: si algunos de ustedes no están al tanto de la guerra, de lo que está pasando en Ucrania, ¿hay alguien que dice, no sé ni de qué estás hablando? ¿O todos estamos más o menos actualizados, empapados, enterados de lo que está pasando? Hay guerra en Ucrania. Rusia está invadiendo Ucrania. Y coincidirás conmigo que la guerra, las imágenes que nos llegan son espantosas. Son espantosas. Siempre la guerra es sinónimo de destrucción, de devastación, de desolación, de muerte. Horrible, ¿no? Los edificios de personas normales hechos quemados, en ruinas, escombros de sus casas. Y pues más allá de la destrucción física, el miedo de la gente, la muerte, los heridos, es una cosa espantosa, ¿cierto? ¿Sí coincides conmigo? Es una cosa espantosa. Es muy lamentable, es muy triste, es inconcebible lo que los seres humanos somos capaces de hacernos entre nosotros. No, lo que pasó ayer en el estadio de allá de Querétaro, también por ahí me platicaban. O sea, es inconcebible, ¿no? Entonces hay guerra en Europa, y el Señor Jesucristo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras en los tiempos del fin. Y eso vemos y eso hemos visto, porque si hablamos de los 2000 años completos, las dos guerras mundiales apenas quedan hace poquito hacia atrás, ¿no? Y lo mismo, no sé si tú has visto las imágenes, las fotografías, los videos de la destrucción, de los bombardeos, una cosa devastadora y espantosa. Y nosotros hace mucho tiempo, como cristianos, como iglesia, nosotros aquí
localmente hemos venido aprendiendo o repasando que nosotros los cristianos estamos en guerra también. Estamos en guerra. Y de veras he orado mucho por este tiempo y por esto que quiero compartir con ustedes, porque a veces no estamos conscientes de en lo que estamos metidos. Y es muy peligroso no estar consciente de la guerra en la que estamos metidos. Las escrituras son muy claras, pero completamente claras al explicarnos que a partir de Cristo para acá, y a diferencia de la experiencia del pueblo de Dios, de los hebreos, de los judíos de Israel, quienes tuvieron que hacer o batallar o realizar sus batallas y sus guerras y sus conquistas en el campo de lo físico, nuestra guerra no es física. Nuestra guerra no es física. No es contra otros seres humanos, contra nada ni nadie que tenga sangre, que sea de carne. Nuestra guerra no es contra los demás seres humanos. No importa su credo, su forma de vida, su práctica, su geografía, sus costumbres, su pecado, su idolatría, lo que me diga, eso no importa. Busca conmigo Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de un asunto, de una guerra 100% espiritual, que no tiene nada que ver con la vida física. Segunda a los Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Estamos en una guerra en la que hay armas, pero esas armas, al igual que la guerra en sí, no es física, no son armas, no son escopetas, granadas, misiles los que necesitamos para nuestra guerra como cristianos. Dice claramente, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí dice, sino poderosas en Dios para la destrucción. ¿Para qué? Para la destrucción. Las armas de la guerra espiritual en la que estamos son poderosas. Tienen muchos, megatones o como se diga. Son muy poderosas para destruir. O sea que hay cosas en nuestra vida que deben ser destruidas. Y para allá vamos. La destrucción de fortalezas, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es una guerra profunda y estrictamente espiritual. Y este es un cambio importantísimo, muy importante. Cuando los supuestos cristianos en el pasado han tomado las armas para ir a destruir a los infieles y han participado de ese tipo de actividad física, con espadas o con flechas o con lanzas o con pistolas o con armamento físico, se han equivocado rotundamente, vez tras vez tras vez. A partir de Cristo, la guerra espiritual no tiene nada que ver con lo físico. Y si alguna persona agrede a otra, convencida de que hay que ponerla en su lugar porque se está pasando a la raya con Dios o con nosotros, ya se equivocó. Ya se equivocó. El creyente, el cristiano, a partir de Jesucristo no está llamado a la violencia física. Punto. Como sí lo estuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a ellos sí les tocó
la parte física. Y para ustedes que gustan de estudiar las Escrituras, por favor les pido que consideren este principio, esto que vamos a ver hoy, porque es todo lo que tenemos escrito en el Antiguo Testamento y que vamos a ver algunas cosas hoy son un cuadro y un tipo de lo espiritual que nos toca a nosotros. Son ejemplos que están escritos para enseñarnos cosas. Vamos a ver algunos pasajes. Ve conmigo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a leer algunas escrituras. Ahí en Deuteronomio la mayoría, ponte trucha con tu Biblia. Lee conmigo Deuteronomio 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, subraya esa parte, y las hayas derrotado, ¿qué sigue después? Las destruirás del todo. Ahí sí subráyalo, ponlo en negritas, ponlo grandote, enmárcalo, ponle cuadritos, bolitas, rayitas, asterisquitos, arrobitas. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Exterminio total. Sin misericordia. Israel tenía que entrar a la tierra y a estas naciones erradicarlas de sobre la faz de la tierra. Versículo 3: y no emparentarás con ellas, No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. 2 puntos. ¿Qué cosa? Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Había que incendiar todo, había que romperles todo, había que tirarles todo. Versículo 23, ahí mismo. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti. ¿Qué va a hacer Dios? Entregarles a Israel. Le iba a entregar delante de Israel a los enemigos, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Capítulo 9, versículo 1, por favor, 2 páginas adelante, ahí donde estás, o una página. Dice Deuteronomio 9:1: oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Ya has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Está hablando de gigantes, gentes de 4 metros de altura. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego abrasador o consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Capítulo 12, versículo 2. 2 pasajes más aquí en Deuteronomio. Deuteronomio 12:2: destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Y fíjate, llegamos al capítulo 20. Este texto es el más importante de todos estos que te acabo de leer. Deuteronomio 20:16 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida.
ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dios mandó un exterminio total de estas naciones que habitaban en la tierra de Canaán. Sin embargo, más adelante en las Escrituras, a la hora que leemos los relatos que nos presenta la Escritura de dichas conquistas, porque aquí fue la instrucción, pero ya en Josué y Jueces tenemos la descripción de las batallas y de la realidad de lo que pasó en el mundo de lo real. Y es muy fuerte. Y en esas batallas encontramos principios espirituales que muestran varias cosas: la importancia de apoyarnos en Dios, la importancia de confiar en el Señor, de pedir su consejo, de recibir su estrategia para poder destruir al enemigo. Ustedes lo pueden leer ahí en Jueces y en el resto de la Escritura. Las estrategias de Dios, una cosa impresionante. Pero sobre todo, lo que sí esperaba Dios de su pueblo era que fueran radicales y que no negociaran con las naciones. Había que destruir todo y a todos. Terrible, ¿no? Muy fuerte. Lamentablemente el pueblo de Israel no lo hizo así. No obedeció, no los exterminó, y en muchas ocasiones, en la mayoría, los hacía tributarios. Los tenía bajo control, pero ahí los dejó. Y ahí siguieron. Y fueron causa de su ruina. Búscalo conmigo en Jueces. Vamos a leer también unos pasajes en Jueces, así rapidito. ¿Sí están conmigo? Sí, trajeron su Biblia, ¿verdad? Jueces capítulo 1, verso 19. Jueces 1:19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. ¿Qué hicieron? Arrojar a los de las montañas. ¿Quién? Judá. Más no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, a los gigantes, como Dios les había mandado hacer. Caleb lo hizo fielmente. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ahí en la mismísima capital, en Jerusalén. Jueces 1:27, versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Lo sometió, pero no lo arrojó. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Versículo siguiente. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas,
lo hizo tributario. Y esta es la historia triste y lamentable del pueblo de Israel. Y estas naciones y estas personas que los israelitas no estuvieron dispuestos a eliminar y a erradicar y a exterminar, se convirtieron en la causa de su ruina. De una manera impresionante. Lo puedes leer en las escrituras. Busca conmigo el Salmo 106. Ahí hay un resumen. Aquí hay un resumen de esta situación. Salmo 106, 34. Este sí, búscalo conmigo. Salmo 106, 34. Tú me dices, ¿ya llegaste? Salmo 106, 34 dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Subráyalo. ¿Qué hicieron? No destruyeron a los pueblos que Dios les dijo que destruyeran. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, de sus bebés, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Es una condición espiritual deplorable a la que llegó a estar Israel. Imagínate sacrificar a sus bebés a los ídolos de Canaán. Es una aberración indescriptible. ¿Cómo pudieron sacrificar a los hijos y a las hijas, a los bebitos, a un ídolo? ¿Quién estaba atrás? Dice aquí, los demonios. Claro, los demonios. Se mezclaron con las naciones, convivieron con ellas, los hicieron tributarios, se mezclaron y dieron sus hijas, sus hijos, se unieron en yugo desigual, por decirlo así. Y fueron causa de la ruina de Israel. Dios no quería que Israel se mezclara con estas naciones precisamente para evitar que cometieran todas estas abominaciones espantosas, terribles. ¿Estás conmigo hasta ahí? Fíjate, mi hermano, que la iglesia también ha sido llamada a exterminar al enemigo. Léelo conmigo, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Señor, muéstranos. ¿Estás de acuerdo que Israel la regó? ¿Estás de acuerdo que se perdió? ¿Estás de acuerdo que no obedeció? ¿Estás de acuerdo que se vio perjudicado? ¿Estás de acuerdo que fue un error no hacer caso y no obedecer a Dios? Híjole, que el Señor nos muestre esto, mis amados. Colosenses 3:5 dice: haced morir. ¿A quién? A nadie. Lo terrenal en nosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Ahí hay 2 puntos y viene una lista adelante: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, la mentira. Todas estas son los enemigos del pueblo de Dios hoy, que debe ser aniquilado. El cristiano debe hacer morir la fornicación, la impureza, los malos deseos, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las mentiras. El creyente está llamado en su guerra espiritual a destruir lo que tiene que destruir. Y si no lo destruimos, va a ser causa de nuestra ruina. Y lo es. Dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Cualquiera de las múltiples formas de expresión de la condición caída del ser humano está incluido en esto de lo terrenal. También están descritas en Gálatas 5:19. ¿Te acuerdas de ese pasaje?
Manifiestas son las obras de la carne, que son y se repiten algunas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. La lista puede crecer. Adicciones modernas. Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas esas expresiones horrendas de una forma de vida incorrecta y equivocada delante de Dios deben ser exterminadas. Son nuestros enemigos. Mira, hice una lista que sugiero, tú puedes hacer, ¿no? Nuestros enemigos, la soberbia, la altivez, la arrogancia. Nuestros enemigos, la indolencia, la incontinencia, la impaciencia, la indiferencia, la imprudencia, la inconstancia, la indisciplina, la injusticia, la infidelidad, la inmadurez, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, la pereza, la envidia, la avaricia, la idolatría, la hipocresía, la glotonería, la embriaguez, la ira, la maledicencia, la impuntualidad. Las tres peores te las digo: la incredulidad, la codicia y la necedad. La necedad entendiéndola como el volver a cometer el mismo error una y otra vez. Son las tres peores. Mis amados, la iglesia estamos llamados a exterminar todo eso en nuestra guerra espiritual. No debemos hacerlas tributarias. No debemos tenerlas bajo control. Debemos destruirlas. Porque si no las destruimos, van a ser causa de nuestra ruina. ¿Cuántos casos conocemos de jóvenes y de no tan jóvenes que han experimentado la ruina de sus vidas, de sus matrimonios, de sus empresas, de sus familias, por una o varias de todas estas cosas de la lista? ¿Conoces casos? Tenemos que entender que estas cosas son nuestros enemigos. Y dice la Escritura, lo leímos, que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de todas estas cosas. Cuando Dios nos dice: haz morir esto en tu vida, es porque ya nos dio lo necesario para hacerlo. Y nuestras armas, tú lo puedes estudiar en la Biblia con toda parsimonia, son tres: la presencia del Señor en nosotros, la palabra de Dios, las escrituras, la espada del Espíritu y la oración. Incluso la Biblia habla de que debemos usar un traje, espiritualmente hablando. Nos da la descripción de la armadura con la que debemos andar y transitar por la vida. Con esta armadura, búscalo conmigo, Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice: y por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. Póntela, dice, para que puedas estar firmes contra las asechanzas del diablo. Si no te pones la armadura, no vas a mantenerte firme, vas a caer. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Ya lo leímos, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Habla de un gladiador, de un guerrero, de un soldado que después de la guerra permanece de pie. Habiendo acabado todo, dice después, estar firme. Versículo 14: estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, vestidos, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno va a tratar de llevarnos a practicar y a vivir de acuerdo a todas esas listas que vimos.
Va a querer que andemos en pleitos, en celos, en iras, en envidias, en contiendas, en malignidades, en fornicaciones, en locuras, en borracheras, en embriagueces, en necedad. El enemigo va a estar empujando siempre para poder controlar nuestras vidas. Y el Señor claramente dice que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Dice: tomad el yelmo o el casco de la salvación. Para la mente es la base de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que les había platicado que quería compartir con ustedes algo de esto? Que hay dos estilos de vida nada más, desde el punto de vista espiritual: la vida gobernada por la carne, la vida gobernada por ti mismo, o la vida gobernada por el Espíritu de Dios, la vida gobernada por Dios mismo. Nada más hay de eso. O estás gobernado por Dios o estás gobernado por ti mismo. Y yo les decía a ellos que un matrimonio en donde los dos son gobernados por el Espíritu de Dios es un matrimonio que tiene el éxito total. Y uno donde ninguno de los dos es gobernado por el Espíritu sino por su carne, ponle fecha para ir a firmar el divorcio, porque eso no va a funcionar. Gobernados por la carne o gobernados por Dios. Porque ¿sabes qué? En esta guerra espiritual, ¿sabes quién está contra quién? Dios está contra nuestra carnalidad. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿O no lo has percibido? Yo lo oigo a veces en los testimonios. Iván decía algo de eso hace rato, ¿no? Las luchas, en el andar espiritual, todos estos años batallando y lidiando, y a veces bien, a veces regular, a veces caído, a veces levantado, y el Señor siempre fiel, levantándonos, sacándonos al frente, pero le hemos lidiado y a veces hemos sido vencidos por la ira, por la maledicencia, por lo que me digas. Cualquiera agarra la lista y si quieres me la pides y te la mando y la estudias y la analizas. Pero esta guerra es entre ellos. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que se nos dé la gana. Están en abierta oposición en contra uno del otro, y déjame decirte, mi amado, ninguno de los dos va a ceder. El Espíritu Santo jamás va a estar de acuerdo en que te pelees, o en que forniques, o en que mientas, o en que repitas tus necedades, o en que seas soberbio, o altivo, o agresivo, o violento. Dios no estará de acuerdo jamás con el enemigo. Y oigo a muchos cristianos y oigo hasta a veces predicaciones absurdas y ridículas que consienten y facultan. Dicen: no, hombre, tú así quédate con tu fornicación sota, échale tú, vente aquí, no pasa nada. Y sí es cierto que Dios nos ama, sí es cierto que Dios nos ama y que Dios nos acepta, pero no con nuestra fornicación, o no con nuestra mentira, o con nuestros robos, o con nuestras agresiones, o nuestras soberbias. No, hermano, no nos engañemos. El Espíritu Santo está en contra de la carne, punto y se acabó. Y la carne jamás va a estar de acuerdo con el Espíritu. Y tenés así que en este pasaje, sigue leyendo conmigo, el versículo 18 nos dice: si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son, y ya las leímos, las obras de la carne, no las voy a volver a leer. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu, aquí está la lista: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ve el versículo 24, por favor. Este versículo nos lo hemos brincado por siglos. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho con la carne? ¿A quién le toca hacer esto? Pues a nosotros. Por eso Dios dice: haz morir lo terrenal en tu vida.
Tú ve y clava en la cruz, crucifica, método de exterminio, crucifixión. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne, es pregunta. Porque muchas veces cometemos o podemos cometer el error de ceder ante estos enemigos y darles espacio en nuestra vida. Y de pronto ya verme inmiscuido en un pleito, en un problema, en una mentira, en una envidia, en una borrachera, en una orgía o lo que sea, ¿no? El creyente pudiera en un momento dado caer en esto y creer que lo puede hacer tributario y que lo puede tener bajo control. No, si yo tengo esa debilidad, pero está controlada. A veces sí, a veces me gana, pero a veces yo le gano. ¿Quieres saber quién gobierna tu vida? Revisa el fruto del Espíritu, que es lo que les decía en la boda a Rodrigo y a Jimena y a mi hija. ¿Amor? ¿Amor? Pablo dice, si no tengo amor, no soy nada, no tengo nada, no sirvo para nada. ¿Amor? ¿O hay odio y ganas de venganza? Hay resentimientos y rencores profundos. Gozo. 1 Tesalonicenses 5:16, está siempre gozosos. El gozo y la alegría son vitales en la vida. Vitales, importantísimas. Paz. Paz, y esta paz no habla de la paz espiritual con Dios, habla de la paz entre nosotros, habla de la paz con los demás. 1 Pedro 3:11 dice, busca la paz y síguela. ¿Hay algo que te da paz en tu vida? Ahí quédate y síguele por ahí. Paciencia, virtud del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. En la vida diaria es indispensable. La impaciencia genera problemas innecesarios y en ocasiones irresolubles. Por impaciencia. Benignidad, me encanta el griego de esta, crestostes. Comprensión, simpatía hacia los demás. Es lo que el mundo llama la empatía. Es esta capacidad de comprender a los demás, de ponerme en el lugar de los demás, para no juzgarlos, para no rechazarlos, para entenderlos, para comprenderlos, ser empático con ellos. No quiere decir que voy a participar con ellos, pero soy empático con su condición. Bondad, agatosune, inclinación a hacer el bien en vez del mal. Fe, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible con Dios. Imposible. Mansedumbre. Predicaba yo hace poco un mensaje sobre esta característica de Dios, de ser afable, ¿se acuerdan? De ser apacible. Lo que se encontró Elías en la presencia de Dios, el silbo apacible. ¿Se acuerdan? Suavidad en el trato que se muestra en el carácter. Mansedumbre. Templanza. Es la misma palabra griega para dominio propio. Es la misma. O también está traducida como dueño de sí mismo. No hay tal cosa como que pues es que me agarra. ¿No? Me agarra y ya no me puedo parar. No, somos dueños de nosotros mismos. Bueno, si es que nos gobierna el Señor. Concluyo con esto. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién me gobierna? ¿Quién te gobierna? ¿Qué áreas de tu vida, de estas listas, están ya muertas? Porque deben morir. Deben morir. No es negociable. O revisa estas listas en la Biblia, por favor, y compara tu vida y tu carácter y tu manera de ser y tus relaciones personales y tu manera de conducirte y di, ¿quién te gobierna? ¿Te gobierna la carne o te gobierna el Señor? Porque hay una guerra entre ellos que ahí se va a mantener. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto y al final de los 40 años tuvo hambre y vino el diablo y fue puesto ahí para ser tentado por el diablo? ¿Cómo enfrentó a Satanás? ¿Te acuerdas? Las 3 veces en las 3 áreas de tentación le dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Usó las escrituras como el arma de guerra que son. Las escrituras, hermanos, son
nuestra arma de guerra. Escrito está. Los salmos y los proverbios, hijo, tenemos que leerlos todos los días. No puede ser que un día de tu vida no leas los proverbios y los salmos. Están llenas de armamento. Están llenas de principios, de verdades que son literalmente armas de guerra que destruyen a nuestros enemigos, ya enlistados. Ve a la Biblia, agarra el proverbio que me digas y piénsalo y velo como un arma de guerra. Si lo aplicas a tu vida, va a ser chuza. Pero lo más importante es que tenemos al Señor en nosotros. Deuteronomio 9:3 les dice: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y los humillará delante de ti. Es su guerra. Yo me alineo con su guerra. No es mi guerra, es su guerra. Está en contra de mi carne. Sí, es mía la carne, pero es su guerra. Y pregúntame quién va a ganar si los dejamos que se den un buen agarrón, el Espíritu Santo con mi mentira, o con la fornicación, o con el adulterio. ¿Quién crees que gane? Pues debiera ganar el Espíritu Santo. Colosenses 2:15 dice que despojó el Señor Jesucristo a los principados y a los potestades, los puso en ridículo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y vez tras vez la Biblia nos dice que somos más que vencedores, que vamos de triunfo en triunfo, que la victoria es nuestra. No tenemos por qué sufrir las consecuencias de este estilo de vida en nosotros. No deben ser causa de nuestra ruina. La ira, el enojo, el rencor, la maledicencia, la inmoralidad sexual no debe ser causa de nada, porque deben morir. Debemos crucificarlos, debemos hacerlos morir. ¿Quién te gobierna, mi amado? ¿No sabes cómo he orado al Señor para que nos permita ver? Yo estoy metido en este rollo maravillosamente, y te doy testimonio de que es increíble descubrir cómo el Señor Jesucristo nos sostiene y nos dirige para eliminar estas cosas en nuestra vida. Muchos de ustedes podrían dar testimonio también de esto. Puedes pensar en un área en donde ya aquella debilidad o aquel pecado, aquel mal hábito ya se murió en tu vida. Y el problema, mis amados, es que estamos en guerra y no nos damos cuenta. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Y entonces nos va como en feria. Devastación total, destrucción total. Es lo que Dios espera de todas estas formas de la carne. ¿Sí, hermanos? ¿Sí están ahí? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta escritura, Señor, que nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Señor, a verlo, a entenderlo y apropiarnos y hacer lo que nos toca: destruir todo lo que debe ser destruido, Señor, todo lo terrenal en nuestra vida, y quedarnos con el fruto de tu Espíritu, con lo celestial. Has puesto delante de nosotros una vida abundante, una vida preciosa, una vida maravillosa, Señor, que se ve amenazada por estos enemigos. Así como Israel tenía delante de ellos, o de él, tenía este territorio, tierra que fluía leche y miel, de vegas, de montes, de arroyos, de ríos, de un lugar paradisíaco, Señor. Y no lo disfrutaron, Señor, porque consintieron
con permitirle al enemigo vivir ahí en la tierra. Señor, que abras nuestros ojos y nos dejes ver cómo nada de estas cosas deben vivir en nuestras vidas, Señor. Danos esta claridad para ver a la soberbia y a la arrogancia, a la altivez o la indolencia o la indiferencia o la indisciplina, la injusticia, la infidelidad, lo que sea, como verdaderos enemigos que deben ser destruidos en nuestra vida, que no deben estar presentes en nuestra vida de ninguna manera, Señor. La pereza, la envidia, la avaricia, la hipocresía, la glotonería, Señor, y tantas otras cosas que encontramos acá. Es muy triste, Señor, cuando vemos hijos tuyos derrotados, vencidos, viviendo en la ruina espiritual. Pero también es una maravilla y una delicia cuando vemos a tu gente, a tu pueblo, a tu iglesia viviendo en victoria, haciendo morir o crucificando todas estas cosas en sus vidas. Muéstranos, Señor, ayúdanos, danos esta claridad espiritual que necesitamos, y que podamos descubrir y aprender que tú estás con nosotros y que tenemos tu poder con nosotros, Señor, que podemos fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor, para hacer frente al enemigo, y que nos has capacitado y nos has dotado de todo lo necesario para esta guerra. Muéstranos, Señor. Te lo pedimos esto, como siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados que están de aquel lado de la pantalla. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.